Ok, estamos en vivo. Listo. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la Iglesia de la Noche. El día de hoy tenemos un tema muy importante que es el de las alucinaciones, religión y lo sobrenatural, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema bastante bueno para tocar en estos días, sobre todo que ya se avecina la fecha del Día de Muertos. El día de hoy tenemos a 3 invitados más, Gerardo, que es co-creador de la Iglesia de la Noche, Gilberto y Bici, alias Julio. Entonces, creo que lo primero que debemos de tocar sobre este tema es el asunto de la percepción, ¿no? Creo que nosotros, bueno, todos pensamos comúnmente que la percepción es algo perfecto y que nosotros percibimos la realidad tal cual es. Sin embargo, la percepción pues trata de reproducir la realidad de forma parcial o en la medida lo mejor posible, pero no es perfecta, ¿no? De allá que surge este tema de la cuestión de las alucinaciones. Solemos pensar que las alucinaciones se da en personas enfermas con alguna patología o con alguna lesión cerebral, sin embargo es más común de lo que nosotros pensamos, ¿no? De allá que en ocasiones nosotros, por ejemplo, escuchemos en alguna ocasión que la gente comenta a lo mejor que escuchó la voz de un familiar que ya falleció, o que en alguna ocasión nos pase que sintamos que vibra nuestro teléfono en el bolsillo cuando no vibró, por ejemplo. Entonces, ahora sí que hay muchos tipos de alucinaciones y son muy comunes. No solo se da en las personas que tienen alguna enfermedad mental o patología. No vamos a entrar a los detalles sobre el tema de que si el cono, los bastones, la córnea, yo creo que eso está de más. Sin embargo, pues es un tema, pues vaya, bastante interesante, ¿no? De hecho, esto de las alucinaciones, yo creo que es bastante común que escuchemos, no sé, algún relato de algún conocido o familiar que dice que llegó a ver, ¿no? En alguna ocasión, algún espíritu o algún fantasma por allá, ¿no? O escuchemos lo de las casas embrujadas, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy interesante. Por ejemplo, por allá se tocan algunas cuestiones, bueno, algunas enfermedades o algunas patologías, como es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Donde escuchamos que, por ejemplo, la persona ve personas pequeñas, ¿no? U objetos pequeños como carros del tamaño de, por ejemplo, coches del tamaño de un juguete, ¿no? Pero estas alucinaciones también pueden variar en el sentido de que, por ejemplo, depende de la cultura en la que estés. Por ejemplo, si tienes alguno de estos trastornos o alguna de estas alucinaciones, pues percibes de manera distinta, ¿no? Por allá se comentaba que Oliver Sacks toca este tema de las alucinaciones, por ejemplo, de que si tú eres irlandés, en vez de ver una persona pequeña, pues lo que vas a ver es a lo mejor, no sé, un duende, ¿no? Por ejemplo. O si eres de acá de México, a lo mejor lo que vas a ver es una lush o un troll, ¿no? Entonces, las alucinaciones también van en función de la cultura o la sociedad donde tú a lo mejor naciste o creciste, y no necesariamente porque tú tengas alguna enfermedad. Las alucinaciones se pueden presentar porque pues, la percepción no es perfecta en ese aspecto, ¿no? En la vida cotidiana todos nosotros podemos experimentar desde alucinaciones visuales, auditivas, kinestésicas. También hay alucinaciones de memoria, lo cual es muy interesante también por allá, el tema. Por ejemplo, en el caso de pacientes con alguna patología, por ejemplo, el paciente puede tener un recuerdo muy vívido, por ejemplo, de estarse tomando unas cervezas en Marte con unos amigos, ¿no? Con unos amigos de Marte, por ejemplo, ¿no? Entonces son temas que son muy interesantes, que le ocurren tanto a pacientes o alguna lesión cerebral, algún problema psicológico, también en personas sanas, ¿no? Es más común de lo que nosotros pensamos. De allá que nosotros toquemos estos temas como alucinaciones, religión y el mundo sobrenatural, ¿no? Porque pues también esos temas son muy importantes. De hecho, estaba por allá escuchando en el video que compartí con algunos compañeros, bueno, los que estoy haciendo la transición en vivo en este momento, con Gerardo y con Julio, de que también las alucinaciones suelen ir en función también de las creencias religiosas de la persona, ¿no? De ahí que se den este tipo de visiones en experiencias cercanas a la muerte, ¿no? O durante este proceso, ¿no? De que es normalmente muy estresante para una persona, ¿no? Vivir alguna de estas situaciones. Entonces, vamos a empezar con, vaya, este tema sobre la mesa. Creo que el primero que quería por allá comenzar con el tema, por ejemplo, de la religión y la patología y en parte de lo sobrenatural es por allá Gerardo. ¿Me escuchas bien, Gerardo?
Sí, yo creo que se me fue la señal un momento. Muy bien, Ok, entonces... pero sí, sí se te escucha. Un ejemplo, por ejemplo, que podemos dar en este que juegan las aspecto creencias. de la religión, Creo por que no te ejemplo, es, escuchas. Gerardo creo que no se escucha, ¿no? Algo que me Sí. pareció muy relevante sobre este tema de la religión, por ejemplo, era cómo antes se tildaba a la enfermedad mental, que eso ya es bastante conocido, ¿no? Que se creía que las personas pues eran poseídas por espíritus malignos o demonios, ¿no? Que así era la forma en que se producía como que una enfermedad mental, ¿no? Y de allá que el paciente pues experimentara muchos problemas, ¿no? Psicológicos o físicos. Entonces eso se me hizo pues muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo por este aspecto de lo sobrenatural, ¿no? Porque antes a la enfermedad psicológica se le atribuía algo sobrenatural. Y hoy por hoy nosotros consideramos que cuando una persona tiene visiones o experimenta alguna alucinación, tiene alguna patología, cuando no necesariamente es así, ¿no? Todos en alguna ocasión hemos experimentado algún tipo de alucinación, por ejemplo, cuando vemos de reojo algo y vemos una sombra o vemos una forma extraña en los objetos y ya luego pues observamos bien y no es tal cual lo que estábamos viendo, ¿no? Yo creo que en la transmisión pasada creo que tocamos ese tema, Julio, ¿no? De los microsueños o las alucinaciones que te dan al despertar, no sé si te acuerdas. La parálisis de sueño. Por ejemplo, ese es uno, la parálisis del sueño. Por ejemplo, no sé si tú, Gilberto, has experimentado en alguna ocasión alguna visión de algo sobrenatural o algo relacionado con este tema. Sí, 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 A ver, bueno, anteriormente vi como o sea, es una alucinación porque sí, obviamente estaba entre despierto y dormido. O sea, vi que ok. pase como que algo rápido. O sea, salgo a la calle a 2 de la mañana porque escuché un ruido y salgo y pues, no hay nada. O sea, no ves que pasa algo rápido. O sea, pues, estoy durmiendo, estoy así despierto. Entonces, realmente es una alucinación porque ya no estás aquí, sabes, ves que no estás, pues, digamos, consciente al 100%, estás todavía dormido. Ok, claro, sí, sí, sí. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Este tema de experimentar algo de ese tipo, ¿no? De hecho, pues realmente la realidad como tal, pues se produce dentro de nuestra cabeza como tal, ¿no? O sea, en muchas ocasiones no es que la realidad sea tal cual es, sino la percibimos por las funciones complejas que tiene nuestro cerebro, ¿no? Y ciertamente se dice que un 10% de la población sana experimenta estas alucinaciones, sin embargo yo creo que es más común de lo normal. Nada más que pues es un tema tabú porque normalmente las alucinaciones en este sentido pues son atribuidas a alguna enfermedad mental o de no atribuirse una enfermedad mental se atribuyen al abuso de sustancias o de las drogas, ¿no? Que comúnmente las drogas también ocasionan que se den las alucinaciones. Sin embargo, hay otras formas en las que uno puede experimentar una alucinación, ¿no? Por ejemplo, el hambre, el estrés, alguna enfermedad también pueden llegar alguna enfermedad física por la cantidad de estrés que experimenta el paciente, también le pueden llegar a hacer que pase por algún tipo de visión o alucinación, ¿no? Entonces, otro detalle es que pues debido a estas funciones que tiene nuestro organismo, pues un ejemplo, por ejemplo, era, no sé si alcanzaste a leer lo del artículo, Julio, donde decía lo de estos tanques donde se meten las personas a meditar, donde están en ausencia de cualquier estímulo externo, que empiezan a alucinar quedándose unos cuantos minutos en el tanque. Sí, sí, son los tanques Sabadell, si no me equivoco. Y sí es muy Ándale, interesante ándale. todo este rollito de las alucinaciones. Pues, ahora que lo comentas, buenas noches a todos, bienvenidos. Pues sí, realmente hablando de esta parte de los tanques, es muy interesante porque esto surge como parte de los experimentos que se hacían con relación a los límites de la conciencia, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar mi conciencia si es liberada de todo estímulo? Y se descubrió que el cerebro pues da forma
realmente cuando carece de estímulos, empieza a crear sus propios estímulos, ¿no? A partir de una memoria, se podría decir, que ya posee. Y algo curioso con los tanques Abadi es que la gente pues va a ellos, se priva totalmente de todo estímulo, se meten, es un tanque literalmente donde estás encerrado, como imagínate como una burbuja, ¿no? Donde no ves nada, no escuchas nada, ni siquiera sientes nada porque prácticamente estás recostado sobre agua. Entonces, esto crea una experiencia alucinógena, ¿no? En ese sentido. Y pues tiene sus connotaciones, pues ahora sí que de paz mental y todo eso, ¿no? Pero lo cierto es que lo interesante de esto es cómo el cerebro pues empieza a dar forma a las cosas. Ahorita, antes de continuar, sí me gustaría como que primero definir, ¿no? Creo que es importante que definamos porque igual y la gente que nos escucha pues tiene una idea diferente de lo que son las alucinaciones y muchas veces pues podemos llegar a confundir las alucinaciones con los delirios, que son cosas distintas. Entonces, Claro. pues primero que nada, pues ¿qué es una alucinación, no? ¿Cuáles son las características de una alucinación? Pues una alucinación es un fenómeno que se da cuando el cerebro, se podría decir, registra sonidos, imágenes, tacto, ¿sí? Donde no existe en realidad ningún estímulo. Es decir, no está presente el objeto real, pero nosotros estamos viviendo como si estuviera presente, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho de que te estás peinando, ¿no? Estás peinándote frente al espejo y de repente ves que hay alguien detrás de ti. ¿Sí? Esa podría ser una alucinación. Y lo que comentaba Brian, ¿no? O sea, ¿eso significa que yo estoy mal? No, simplemente pues el cerebro interpreta la información, ¿no? O va asociando, y pues eso puede ser un factor que contribuye a la creencia de esto. Pero es diferente, las alucinaciones, bueno, pueden ser de tipo visual, pueden ser de tipo auditivo, pueden ser de tipo táctil, entre otro tipo de alucinaciones. Y están los delirios, ¿no? ¿Qué es un delirio? Un delirio es cuando hay un estímulo real presente. Por ejemplo, estoy caminando por la calle, ¿sí? Y de repente me encuentro que un coche dobla por donde yo, ¿no? Ahí sí yo, en ese momento, a este fenómeno totalmente al azar, le doy la explicación de que porque dobló me está persiguiendo o porque dobló alguien me está siguiendo y me quieren secuestrar, estoy teniendo un delirio, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy creyendo o infiriendo alguna creencia a partir de una situación, en este caso, que sí existe, ¿sí? Y muy diferente a las alucinaciones. Si, por ejemplo, viene Brian y me saluda, ¿no? Y me invita a algo, no sé, me dice, oye, ¿sabes qué? Cómete este pan. Y yo lo veo y digo, no, pues, ¿por qué me dio este pan? No, a lo mejor está envenenado. En ese momento estoy teniendo un delirio. Pero si viene Brian ahorita aquí, ¿no? Que no estamos aquí en la misma habitación, viene y me da un pan, y yo me lo como y hasta lo saboreo y todo, pero no está presente, en realidad yo estoy teniendo una alucinación. Entonces, esa sería como que la diferencia, ¿no? Y es muy interesante lo que vas a decir ahorita, Brian, con relación y de lo que vamos a hablar en general, con relación a cómo precisamente los seres humanos dentro de diferentes culturas, pues podemos interpretar las alucinaciones, ¿no? Lo que se considera denigrante en cierta forma, si lo decimos, lo digo yo con todo respeto, ¿sí? Para otras culturas, en nuestra cultura, para otras culturas puede ser una señal divina, ¿no? Y esto es lo que vamos a analizar la noche de hoy. Y pues también la parte sobrenatural, claro. ¿no? ¿Cómo atribuimos estas cuestiones ahora sí que a cosas, pues, que no tienen explicación, ¿no? Que se escapan a la lógica. Entonces, prácticamente de eso, ¿no? Sí, eso, fíjate que estaba escuchando hace un momento a un psiquiatra que estaba hablando de las diferencias, ¿no? Entre la alucinación y el delirio, justamente lo que estabas mencionando. Él mencionaba que no iba acorde con no iba acorde con la cultura, pero desde su punto de vista clínico médico, ¿no? Pero sí va acorde con la cultura. O sea, por ejemplo, recuerdo un caso, bueno, de un pequeño artículo que una ocasión estaba leyendo, donde, por ejemplo, no es lo mismo lo que va a experimentar un joven mexicano al ingerir LSD que un joven hindú, ¿no? Por ejemplo, puede que el joven hindú
experimente una visión, por ejemplo, de Vishnu y algo como que más espiritual, de acuerdo a sus creencias, y el mexicano experimente una cosa completamente diferente, ¿no? Es como lo que hablaba hace un momento de ese síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, donde la persona ve objetos más pequeños de lo normal, o sea, pequeñitos, personitas, y ve carros, o sea, del tamaño de un carro de juguete, ¿no? Un ejemplo. Pero si hablamos de que, por ejemplo, alguien de acá llegase a tener ese síndrome, por la cultura a lo mejor él vería, no sé, un troll o una lush, ¿no? Por ejemplo, porque pues él se crió en una cultura donde hay un sistema de creencias, de mitologías, etc., como que muy, muy diversas, ¿no? Y estas alucinaciones pues van en función de, ahora sí que, de la cultura y de las creencias personales de cada individuo, ¿no? Entonces, normalmente, pues, como hace rato lo decía, ¿no? Es muy común, no sé si les ha pasado, yo creo que sí nos ha pasado a todos, ¿no? Que algún conocido o algún amigo nos llega con un relato sobrenatural, por ejemplo, ¿no? Y nos dice, Ajá. es que fíjate que se abrió la puerta sin querer, ¿no? Eso casaría más como un tipo de delirio que como alucinación, ¿no? Hay personas que dicen, fíjate Ajá. que se abrió la puerta, ¿no? Un ejemplo, y tenía seguro o estaba completamente cerrada y lo atribuye a algo sobrenatural, ¿no? Eso sería, por ejemplo, como que una especie de microdelirio, ¿no? Ahora, también hay otras personas que juran y perjuran haber visto, ¿no? O haber escuchado, tal cual, por ejemplo, como lo mencionaba hace rato, ¿no? La voz de algún familiar o, por ejemplo, alguna voz en la habitación, ¿no? Sin que haya nadie más en la casa o sin que haya nadie más en la habitación. O, por ejemplo, desde las personas que nos dicen que efectivamente vieron algo, ¿no? Una sombra, una persona, un objeto, un familiar fallecido, ¿no? También personas que han visto objetos extraños, ¿no? O animales o formas muy extrañas. Entonces, esto, pues, lejos de que sea producto de una enfermedad mental, es algo que puede suceder, se puede dar sin que la persona tenga algún problema o trastorno o alguna lesión cerebral necesariamente, ¿no? Sin embargo, comúnmente es como que, no sé cómo decirlo, como que es mal percibido, ¿no? Como que cuando se habla de estas visiones o alucinaciones, como que tiende a pensarse que la persona tiene algún problema psicológico. Algo interesante que estaba yo leyendo era el caso, por ejemplo, de Egipto y de Bagdad, si no me equivoco. No sé si te acuerdas que te compartí ese artículo, Julio, donde decía que a lo mejor allá, Sí. por su cultura, la enfermedad mental o las alucinaciones llegar a pasar por ejemplo, personas que son muy devotas, muy cercanas a lo espiritual, muy cercanas con Dios, Alá o la deidad a los que ellos le rezan, ¿no? Eso se me hizo muy interesante, ¿no? Como de cultura a cultura la concepción de las alucinaciones pues va cambiando, ¿no? En otras culturas la alucinación se puede tomar como que la persona está sufriendo esas alucinaciones porque es muy cercana con Dios, pero acá se puede tomar en otras culturas como que más urbanizadas, se puede tomar como una enfermedad mental o una lesión cerebral, ¿no? Entonces se escucha ahí un sonido medio extraño, ¿no? Es una alucinación. Ajá. ¿Qué es? Ah, ya, parece que ya no. ¿Quién sabe ¿Ya qué me era? escuchas? Sí, ya te escucho. Ah, ok, Perfecto. perfecto. Estábamos hablando justamente un poco, empezando a hablar un poco sobre la religión, que es el tema que querías tocar tú de los artículos que me compartiste. Sí, de hecho, bueno, continúo entonces con la idea. Ajá. Definitivamente, para que un tratamiento pueda funcionar, depende mucho también de las creencias que tenga el individuo o el paciente. Y por lo que las creencias más fuertes que las personas tienen, o tenemos, mejor dicho, son las creencias religiosas. Esa relación que nosotros tenemos con un Dios o con lo sobrenatural, ¿no? Entonces, sí es, por ejemplo, dependiendo también de qué tan dogmática tengas una religión o qué tanto se te haya influido o influenciado, es el tipo de alucinaciones que vas a tener e incluso pueden
evocar en algún tipo de una creencia irracional masiva, donde al final la gente se pueda incluso hasta suicidar por seguir a un líder religioso que realmente no tenía esa relación entre Dios o tenía él creó su propia interpretación acerca de lo que es quizá un Dios o una entidad sobrenatural, ¿no? En este caso, se toca el tema de la religión de una manera muy general. No vamos a hablar sobre cada una de las religiones, ya que eso es un tema de otro video y es un tema demasiado extenso. Entonces, la religión, según la Real Academia, es un conjunto de creencias o dogmas acerca de una divinidad. Son sentimientos de veneración o de temor hacia esa divinidad. También se crean un conjunto de normas morales para una conducta individual y también social. Generalmente la religión te pone esas reglas para cómo interactuar con los miembros de tu congregación y también con la sociedad. Por eso, si un joven no tiene la parte, bueno, aquí se hace una distinción entre religión y espiritualidad. La religión son todas esas reglas que nosotros obtenemos de terceras personas, y la espiritualidad es el cómo yo voy a aplicar esa información que se me brinda de una manera elocuente, es decir, en base a reglas morales, en base a la ética, y que va en pro del avance de la sociedad. Entonces, en la Edad Media, ya yéndonos muy atrás, empezaron las primeras definiciones se empezó a considerar lo que era un trastorno mental. ¿Okay? Más o menos en el siglo XIII iniciaron los primeros tratamientos con la escolástica. En esta época no había una definición sobre qué era un trastorno mental, por lo que los líderes de diversas agrupaciones religiosas o los líderes científicos de esa época tenían diversas interpretaciones y también tratamientos a esos grupos, ¿no? En este caso, por ejemplo, San Isidro, que vivió de 1560 al 600, escribió una enciclopedia llamada Las Etimologías enseguida. De esa manera las clasificaba: las que pasan pronto o te matan enseguida. Dos de ellas son la frénesis o el frenesí, que es una perturbación con agitación y demencia provocada por la fuerza de un humor colérico. Aquí estas personas se basaban mucho en los estados de ánimo. Si ellos decían que una persona podía llegar a un estado colérico muy alto, podía tener perturbación mental, pero durante la Edad Media Baja, estas perturbaciones en el humor se las atribuían a demonios. Ya más adelante se empezó a tratar con... Se pausó un poco, ¿Se escucha? ¿No? ¿Se escucha? Se fue. ¿Qué le pasó? Ah, no, entonces se fue. De hecho, esta parte de lo que hablaba él de los demonios, ¿no? Que se le atribuía a los demonios las enfermedades como tal, ¿no? Ahí ya había una creencia en algo sobrenatural, ¿no? Como son los demonios o seres de otra dimensión ahora sí que las huestes de Satán por allá, generando estas conductas en las personas, ¿no? De hecho, por allá ya es muy antiguo el término licantropía o lupino. Se empezó a clasificar, por ejemplo, también la licantropía como una enfermedad también, ¿no? Donde la persona se creía que se transformaba en un animal, por ejemplo, o empezaba a tener comportamientos como que animales, ¿no? Sobre ese tema, ¿no? Entonces, algo que me llamó la atención de estos aspectos es que, por ejemplo, y hay que tenerlo muy claro, es que, no sé si la psiquiatría, por ejemplo, apenas tiene poco más de 200 años, ¿no? Y todas estas creencias en lo sobrenatural, en toda esta parte en la que se basa la religión, los mitos, las leyendas,
tienen más de 6,000 años. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, el estudio de la percepción y de la enfermedad mental, las alucinaciones y todo ese rollo, pues es más joven que el de las creencias en lo sobrenatural. Entonces, no me extraña en lo absoluto que este tipo de creencias generen en las personas este tipo de visiones, ¿no? Que experimenten todo este tipo de creencias de forma vívida y pues se den toda clase de situaciones, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo creo que ya que se tocó ese tema de lo sobrenatural, religión, por ejemplo, ¿se acuerdan del dichoso canal de la mano peluda? Yo creo que todos lo llegamos a escuchar en alguna ocasión. ¿Tú lo llegaste a escuchar en la radio, Gilberto? Sí, de hecho lo escuchábamos con unos amigos. Ah, ok, perfecto. No sé si recuerdan que, por ejemplo, la gente llamaba y contaba sus experiencias, ¿no? Con lo sobrenatural y todo ese rollo. Y recuerdo que una ocasión vi en una entrevista que Juan Ramón Sáenz relataba todas sus experiencias en el set, porque estaba mucho en contacto con todas estas creencias, esta cultura de lo paranormal o lo sobrenatural. Y pues él relataba pues varias experiencias de este tipo que le pasaba en el set, ¿no? En todos esos años que estuvo transmitiendo en vivo, le ocurrieron un montón de cosas así como que paranormales, ¿no? Ahora, no me extrañaría porque pues obviamente si tú estás completamente metido en ese tema, tienes como que ciertas creencias muy arraigadas y tú consideras que ese tipo de experiencias son completamente reales, pues que tú igual empieces a vivir esas experiencias en carne propia, ¿no? Yo creo que es bastante común, no se me hace raro, aunque para la mayoría de la gente creo que chocan mucho esta parte de que realmente cree que existe lo sobrenatural, ¿no? O sea, que realmente creen que esas situaciones ocurrieron de verdad, ¿no? O ese objeto que vieron, lo vieron de verdad, ¿no? Y por ejemplo, recuerdo en un libro que leí hace mucho tiempo sobre los cráneos, hablaban sobre los cráneos que gritan en las iglesias. No sé si han escuchado esas historias de los cráneos, de los cráneos que gritan. En ese libro se hablaba igual de personas que habían visto objetos inanimados también, como camiones, que habían visto, por ejemplo, como que osos así completamente como que zombies, como que también en sesiones espiritistas se platicaba de que vieron, por ejemplo, a hombres mono, que en una ocasión, en una sesión espiritual, delante de varias personas, se apareció como que un hombre mono, ¿no? Que incluso levantó de la silla a alguien y lo volvió a colocar en su lugar, ¿no? Todo ese tipo de historias así como que bastante curiosas y creativas de lo sobrenatural, que pues en algún punto empata perfectamente con esto de las alucinaciones y las visiones, ¿no? También en la que van de la mano también con la mitología de las culturas, ¿no? Por ejemplo, no sé si tengas tú algún ejemplo en esta parte de las mitologías de las culturas, Gilberto. Pues más que nada la cultura, por ejemplo, pues maya, es la creencia muy arraigada de los aluches, pues ellos prácticamente ellos no los veían como demonios, sino como ayudantes. O sea, obviamente por eso ponían ofrendas, porque supuestamente, bueno, hasta la fecha hay algunas, pues, digamos, campesinos que en su milpa, pues, ponen su ofrenda para que, pues, cuiden los aluches, lo que son las milpas, y obviamente, pues, no ese ataque, no le entre, pues, ya sea, por ejemplo, plagas o algún animal lo coma, pues hacen ese tipo de ofrendas, o sea, eso para apoyar a lo que es en mi caso, pues su cosecha. O sea, ellos no lo ven así como que algo malo. Obviamente, si no le pueden ofrenda, pues dice que su cosecha se va a morir, va a desaparecer. Y lo más curioso es que hasta la fecha eso es provisto por los hombres. Es decir, es algo que se lleva a cabo por los hombres. Es decir, no puede entrar ninguna mujer en el rito, porque les puede pasar, pues, supuestamente hay como le dicen por allá, hay mal aire. Y pues una vez he escuchado de que una mujer, pues una muchacha se atrevió a entrar al pastizal, o en este caso a la cosecha, y
y si le pasó algo, se le torció su cuello y no se podía destorcer hasta que tuvieron que hacer un rito porque dijeron que las fuerzas solamente pueden ser controladas por hombres. Entonces, digamos, esa creencia de los Aluches perdura hasta la actualidad, ¿no? Ah, claro, claro. Es o sea, muy esa experiencia de lo sobrenatural, ¿no? Se vive, ¿no? Sí. Por la... Sí. Correcto. Es muy interesante, perdón. Es muy interesante todo esto que comentan, ¿no? Porque, por ejemplo, sí es cierto, la pregunta crucial, creo que la pregunta esencial de todo esto es, ahorita que estamos tocando este tema de las alucinaciones, ¿podemos alucinar con algo que no conocemos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Podemos alucinar algo con lo que no conocemos? Ustedes, amigos de los comentarios que están ahí, saludos a todos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Podemos hacer eso? O sea, ¿podemos nosotros alucinar con algo que no conocemos? No sé si ahí en los comentarios pusieron algo, creo, en los comentarios, ¿no? Sobre los gatos. Ah, este es un amigo. ¿Qué onda, Diego? Hace poco fue su cumpleaños. Voy a aprovechar para felicitarlo otra vez. Feliz cumpleaños, Diego. Espero que te hayas pasado súper. Y sí, los gatos en la cultura egipcia. Hoy sí, es un tema muy interesante. Pues realmente en cuestión de las alucinaciones, algo muy, muy particular es el hecho de que los seres humanos solo podemos alucinar con lo que conocemos. Lo que comentaba Brian al principio es que nosotros somos formados por cultura y dentro de nuestra propia cultura, las propias alucinaciones que tenemos, pues se van moldeando de acuerdo a lo que conocemos, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un yucateco y de repente empiezo a tener alucinaciones, ¿con quién voy a alucinar? Pues a lo mejor con el diablo, ¿no? Que se me aparece en la calle, o a lo mejor que la mujer loba, o a lo mejor con los mismos aluches, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra propia mente le da este significado influido por la cultura y pues nuestras alucinaciones toman estas formas. Hay un caso muy interesante que ilustra bien esto en el libro de Oliver Sacks, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Habla de una señora, la paciente OC, que un día se despierta, era una paciente ya de 67 años, vida normal, se despierta un día y al despertarse se da cuenta de que está escuchando una canción o un grupo de canciones de fondo, ¿no? Ella era de Escocia, vivía en Estados Unidos, pero pues desde niña, ¿no? Se mudó a América. Entonces, toda su infancia realmente pues ella lo perdió, o sea, todo lo que concernía a la vida de su infancia, pues no recordaba nada. Entonces, algo curioso que sucede es que cuando ella comienza a tener estas alucinaciones de tipo auditivo, pues no solamente recuerda claramente lo que está escuchando, es decir, las canciones que le cantaba su mamá, por ejemplo, ¿no? Ahí mientras vivían en Escocia, cuando ella era pequeña, sino que también ella tiene en ese momento como entra en un proceso como de ensoñación y es como si su propia conciencia se dividiera, ¿no? Y estuviera la mujer OC presente y estuviera la mujer OC que está viviendo en ese momento en Escocia. A esta división pues, le llama como conciencia dividida, ¿no? Y es algo característico de las alucinaciones en algunos pacientes que tienen lesiones en el lóbulo temporal. Entonces, lo curioso de esto es que esta señora OC, pues ella recordaba las canciones que había escuchado, ¿sí? Pero no podía alucinar con algo que estuviera fuera de lo que ella conocía. Entonces, algo que se descubre es que los pacientes pues le van dando forma a las canciones o a melodías o a imágenes, pero que ya están predispuestas, que ya conocen, ¿no? Quizás por eso los pacientes que tienen esquizofrenia y escuchan voces, pues tienden a escuchar voces relacionadas a la parte de la religión, o sea, a Dios o al diablo o al arcángel, ¿sí? Porque ya tienen como que esta predisposición a... Y hablando ya de la parte que comentaban de los antiguos, ¿no? Los hombres primitivos, pues imagínense, o sea, también cómo llega a darse, cómo se llegan a dar estas formas, cómo se llegan a dar estas similitudes, ¿no? Entre diferentes poblaciones y también cómo los propios seres humanos primitivos van construyendo su mundo, ¿no? Hablando de los mayas, cómo ellos con base a lo que conocían, pues le van dando forma.
quién sabe si en algún momento también hubo alguna persona maya, ¿verdad?, que presentaba estas alucinaciones y pues de alguna forma pues pudo haber dado ahora sí que le pudo haber dado más matiz, ¿no?, a la propia religión que se funda. Y también más adelante, pues, quién sabe a qué persona un día caminando por la calle se le presenta la Xtabay, ¿no? Y de ahí nace esta leyenda, ¿no? Que luego le dan un contexto, que luego le dan folclore, pero en esencia, pues, ¿por qué no sería pues parte de esto, ¿no? De alucinaciones que van teniendo y que con el tiempo, pues, van tomando forma. Pues, correcto. Aquí vi un comentario, el de los sueños podrían ser parte de ese proceso de la alucinación, o podrías alucinar con algo que has soñado antes. En este caso, recuerdo muy bien, estaba en la secundaria, entonces, pues siempre me ha gustado todo esto de lo místico y fantasmas y todos esos temas, ¿no? Entonces, un amigo me dice, oye, del camino de la secundaria a tu casa, menciona la palabra Soy Astaroth, las palabras Soy Astaroth, y menciónalas hasta que llegues a tu casa, y en la noche te va a pasar algo. Entonces, yo estaba tan metido en esos temas que obviamente me sugestioné, y hay algo muy, muy interesante, de si las alucinaciones dependen mucho de las fobias que uno tiene, porque, por ejemplo, hay una chica que se llama Katy o Katia, si no me equivoco, que ella se le diagnosticó esquizofrenia. Entonces, ella hace unos dibujitos de unos insectos y uno de ellos me llamó mucho la atención porque ese mismo día, cuando mi cuate me dijo, oye, menciona esta palabra, soy Astaroth hasta que llegues a tu casa. Me levanté como a las 2 o 3 de la mañana porque sentí el roce de unas patas de araña, o sea, se siente como raspan. Entonces me levanté de golpe y volteé a ver hacia la orilla de la cama y vi un ojo con patitas de tarántula, ¿no? Entonces no me asusté, simplemente me le quedé mirando y al poco tiempo desapareció, se esfumó. Entonces sí hay alucinaciones acompañadas por la etapa del sueño en la que tú estás. Y me llamó mucho la atención ese dibujo, porque, a ver, se los voy a compartir. Este es el dibujo que... Aquí está, amigos, en vivo. Es correcto. Entonces, yo vi esa misma tarántula, o esa misma imagen, pero era un solo ojo, no eran los 3 ojos. Entonces... ¿cómo se llama esa chica? Kate, ahorita les escribo el nombre. Es la señorita T. Es correcto. Entonces, sí, influye mucho también del estado de sueño que tú tengas, porque en esos momentos tu cuerpo está generando ciertas sustancias, ciertos químicos y que te hacen alucinar. Por ejemplo, cuando tú consumes alguna droga como el DMT, lo que el DMT hace es inhibir nosotros tenemos como que un tope de sustancias, lo que evita que nosotros alucinemos y tengamos una mente coherente, entre comillas. Entonces, lo que hace el DMT es quitar esas enzimas que inhiben la producción de esas toxinas y tú empiezas a alucinar. Entonces, durante las etapas del sueño, durante las etapas de tu día a día, tienes esas sustancias a un nivel mínimo, ¿no? Que te hacen ser coherente o estar de acuerdo a lo que tú haces en tu día a día, ¿no? Oye, pero esto que comentas, por ejemplo, de la señorita T, ¿me dices que ella despertó y vio la araña y la dibujó? No, ella simplemente día a día los ve. ¿Ella los ve? Entonces, parte de su tratamiento es un artista. Es correcto, parte de su tratamiento es llevar a un modo artístico todas esas alucinaciones que ella tiene para lograr no tenerlas tan seguido. Entonces, a ella la inspira para crear arte. Y otro tipo de tratamientos pasan por meditación. Si eres una persona también que se altera mucho y que piensa algo se me va a aparecer y de repente volteas y lo ves, también tú mismo te lo puedes estar produciendo. Sí. Okay. De hecho, hay un artículo de ella en la Iglesia de la Noche. Hay un artículo de ella en la Iglesia de la Noche donde están sus otras obras artísticas.
Sí, entonces está padre, ¿no? Como el hecho de que algo tan sencillo nos puede llegar a afectar y ver todo este tipo de cosas, pero pues también no está alejada de esta situación o este tipo de acciones, como lo que experimentó Gerardo, por ejemplo. Acá vemos que no están alejadas o no están peleadas estas alucinaciones con las personas sanas, ¿no? Entonces Claro. eso sí es muy interesante, como lo que comentó Gerardo, ¿no? Se levanta, ve esta araña en su cama y luego ve el dibujo de esta chica con esquizofrenia y dice, oye, yo vi algo similar, ¿no? Entonces, yo creo que Pero eso sí es muy interesante. fíjate, pero mira qué curioso, por ejemplo, ahorita que estoy reflexionando lo que comenta Gerardo, decías que te levantaste a las 2 o 3, ¿no? Y como que volteaste y Tres viste de la la mañana. araña. Sí, es correcto, porque sentí Es el la, es, rostro de la araña. es la hora de los tuchos, nada, es cierto. Ah, sí. No, pero es que fíjate, esto que sucedió precisamente, pues forma parte del proceso de las alucinaciones. Como bien dice Brian, o sea, si yo alucino, no es que realmente pues tenga un trastorno. Digo, Claro. hay trastornos que te pueden generar alucinaciones, pero aquí sería interesante la pregunta, ¿no? También, la voy a decir pues, ahora, pero la contestaremos más adelante. ¿En qué momento se convierte en algo patológico? Ahí la dejo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que, y también comentando lo que decía Diego, ¿no? De los sueños podrían ser parte de este proceso de la alucinación o podrías alucinar con algo que nunca has soñado antes. Bueno, la investigación dice que nosotros, bueno, es que realmente no hay en sí como que una fuente, no una fuente, más bien algo definitivo, porque de los sueños también se desconoce mucho, ¿no? Pero las aseveraciones dicen que nosotros no podemos soñar con algo que no hayamos visto, ¿sí? Quizás nuestra mente sí pueda reinterpretar o dar forma a las cosas, ¿no? Y a partir de ello crear. Por ejemplo, pienso en Dalí, ¿no? Que era este artista que recreaba sus sueños, ¿no? Prácticamente. Pero él recreaba cosas que ya existían en cierta forma, pero a los cuales él le daba forma, le daba su propio estilo, ¿no? Por decirlo así. Ahora, en cuestión de los sueños, pues realmente mi perspectiva es no podemos ahora sí que soñar con algo que no conocemos. ¿Por qué? Porque simplemente Bueno, nosotros no podemos nosotros tomar lo que no existe y representarlo, ¿no? Nada más déjame, ahora en la parte de las alucinaciones pueden estar presentes, sobre todo en esta etapa de los sueños, porque están las ilusiones que se conocen como hipnagógicas e hipnopómpicas, ¿no? Las hipnagógicas, según se ha estudiado, pues son alucinaciones que suceden cuando la persona precisamente se levanta, como en el caso de Gerardo, se levanta, está en un periodo de sueño, se levanta y lo que pasa es que su cuerpo todavía perdón, hipnopómpicas, se levanta, no ha despertado su cuerpo, por decirlo así, y él sí, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que en la fase del sueño REM, que es esta fase donde ya se están creando las imágenes, pues se pasa a la parte donde ya despertamos y eso hace que cuando nosotros nos despertemos, pues veamos en este caso una araña, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, que una vez me desperté a medianoche, curiosamente también, no a medianoche, perdón, a las 3, y también escuché como que la risa de un niño, ¿no? Y te quedas así como, güey, ¿qué onda? ¿Quién está ahí? Pero sí, o sea, es como que parte de las ilusiones, alucinaciones, perdón, hipnopómpicas. Y a esta también se le conoce como la parálisis de sueño. De hecho, generalmente las ilusiones hipnopómpicas pues vienen acompañadas de se me subió el muerto, ¿no? Que es que tus sentidos ya despertaron, pero tu mente todavía está en ese proceso REM, donde estás creando imágenes y por lo tanto puedes llegar a ver diferentes formas. ¿Por qué ves formas que dan miedo? Esto se cree que es por el hecho de que prevalece la parte emocional y a partir de nuestras emociones y damos significado a lo que estamos representando en ese momento. Sentimos miedo y por lo tanto representamos escenas que nos provocan miedo. ¿Por qué sientes miedo? Porque pues estás despierto pero no te puedes mover. Y luego está la parte de las alucinaciones, hipnagógicas, que son estas que son antes de dormirte. No sé si les ha pasado a ustedes que un día están muy desvelados, tienen mucho sueño, pero dices, quiero seguir leyendo, quiero seguir dibujando, quiero seguir usando Facebook, y de repente volteas a ver y ves que algo aparece y desaparece. No sé, un cilindro que rueda y desaparece. O no sé, ves a una persona y de repente desaparece. Esto es porque ya hay estas fases de sueño, se puede decir, presentes,
o de alguna forma es una teoría, ¿no? Llegan antes y por lo tanto pues empiezan a aparecer con nosotros antes de dormir. Son estas ensoñaciones, ¿no? Como quien dice, o sea, ya estamos a punto de dormir, pero en lugar de empezar a entrar gradualmente, pues se adelanta una fase, que es la REM, y entonces pues nosotros ya empezamos a crear estas imágenes. Claro, e incluso no solamente en las fases de sueño, sino también en el día a día. Por ejemplo, en el arte. Si tú tratas de buscarle un sentido, bueno, más que nada, si tú ves alguna pintura surrealista, tu cerebro trata de buscarle un sentido o asociarlo con algo que es común. Por ejemplo, aquí les voy a enseñar una pintura que es un primo, él es un artista visual y me gusta mucho su tipo de arte abstracto, ¿no? Porque además es lo que tú quieras interpretar, no es algo único, ¿no? Cada quien ya le da su propia interpretación. Entonces, conforme tú te vayas adentrando a la imagen, vas viendo, no sé, por ejemplo, aquí se podría apreciar una calavera, un cráneo, aquí una cara, una boca, o sea, tu cerebro trata de asociarlo con algo que tú conozcas, pero en sí estas son solamente pinturas y trazos hechos al azar, ¿no? Entonces, eso también podría explicar el por qué nuestro cerebro constantemente está alucinando también o creando imágenes que no existen. Sí, es que el cerebro lo que Claro, hace de realmente... hecho, Perdón, Brian, ¿vas a decir algo? sí. No, o sea, de hecho sí, es completamente normal que el cerebro a veces cree, incluso el cerebro normalmente crea hasta recuerdos, o sea, cosas que nosotros a lo mejor, creemos que vivimos de cierta forma, realmente no pasaron o no sucedieron así. Es completamente normal que incluso el cerebro cree recuerdos, entonces, cree recuerdos, sensaciones, imágenes. Entonces, y el proceso creativo no está desligado completamente de este proceso, o sea, de estos defectos o fallas en la si se le puede llamar así, en la percepción, ¿no? Entonces, eso hace que en algunas ocasiones también, de manera artística, pues creemos este tipo de pinturas o este tipo de imágenes, ¿no? De hecho, en Internet podemos buscar también algunas pinturas de gente esquizofrénica que tú ves y dices, sí está muy, o sea, ves como que la percepción completamente La distorsionada y es abstracción. completamente fuera de lo común, exactamente. Claro. Hay una pregunta ahí que dice, ¿es verdad que el miedo a la oscuridad es algo instintivo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dices tú, Brian? Sí, Instintivo. Puede ser que sí, debido a que antes nosotros, bueno, nuestra capacidad de ver colores de alguna forma es un proceso como que bastante complejo, a diferencia de otros animales, nuestra visión como que multicromática nos hace como que tener muy buena visión de día. Sin embargo, de noche no. Entonces, si estamos hablando de que nosotros hace miles de años, no, tú, tú de noche podrías estar al acecho de depredadores, entonces, ¿qué era lo más sensato en ese momento? Si a lo mejor estás conviviendo con leones, animales salvajes, pues obviamente esconderse y resguardarse, porque en algún punto tú podías ser atacado por alguna de estos animales, ¿no? Entonces, yo creo que podría ser algo relativamente instintivo, algo relacionado con la supervivencia, pero también últimamente es algo como que cultural también, porque va ligado con todo esto de lo sobrenatural también, ¿no? Porque ¿dónde se aparecen, como dices tú, la hora de los tuchos, ¿no? Las 3 de la mañana, ¿no? O ¿cuándo son estas apariciones? ¿O cuándo son estas apariciones? Normalmente por la noche, ¿no? Asociamos la oscuridad con todo este proceso sobrenatural, pero antes no era cuestión de algo sobrenatural, era cuestión de sobrevivir. Entonces, Exactamente. ahora sí que puede que sí sea instintivo viéndolo desde ese lado. Igual y, por ejemplo, bueno, hablando del hombre primitivo, ¿no? Es importante también como que mirar hacia atrás e imaginar, ¿no? O sea, nosotros hoy por hoy pues sabemos que después del día pues viene la noche y luego viene el día de nuevo y así sucesivamente, porque conocemos sobre lo que es
ciclo del planeta, ¿no? Cuando gira alrededor del Sol y todo ello. Pero los hombres del pasado, los hombres primitivos, realmente pues no conocían eso. Y para ellos, si tú eres un changuito, ¿no? Que está ahí caminando y de repente pues estás ahí a todo dar con tus amigos changuitos y de repente ves que se oscurece, ¿no? Y ves, o sea, dices, ¿qué pasó aquí, no? Y de repente ves que no se ve nada porque no existe la luz, solo la luz de la luna. O sea, dices, ahora no manches, o sea, ¿cuánto va a durar esto, no? Y lo mismo pensaban en algún punto también los hombres que comenzaron a tener sus civilizaciones, ¿no? Ellos veían la oscuridad como algo que pues pasaba y no sabía si realmente pues iba a volver a salir la luz del sol. No sé si estoy bien en eso, Gilberto, pero creo que igual, hablando ya de la parte maya, pues ellos mismos hacían sus cultos, ¿no? Porque tenían como, bueno, estaban había una tribu de mayas que tenían el culto al sol, ¿no? O el culto a la luna, o sea, era como que el culto al día, el culto a la noche, con la promesa de que saldría de nuevo, ¿no? Eran como que estas celebraciones. Entonces yo creo que sí, o sea, puede ser instintivo y gradualmente, pues, se queda, ¿no? En nuestras raíces. Sí, como tú decías, en Julio, los Itzaes, que sean los de la cultura que estamos manejando, eran los mayas, pues se dividían por familias. En caso de los Itzaes son los que tenían esa pues creencia del sol y la luna. Inclusive pues ellos en cuestión de la noche pues sí tenían como que la cosmogonía de que existía como que una batalla, ¿no? De que existía una batalla, por eso tenía que salir el sol. Que inclusive también pues los egipcios tienen esa misma creencia de que un dios batallaba para que una serpiente gigante no se comiera el sol. Pues aquí en el caso de los Itzaes, pues veían que lo que es el dios Kukulcán es el que bajaba y protegía y en este caso a lo que es el equilibrio del sol y la luna. Por eso igual está la cuestión del equinoccio, ¿no? Que prácticamente pues, los Itzaes son los que construyeron en sí la pirámide de Chichén Itzá. O sea, son uno de los precursores de ese tipo de cuestiones. Y lo que me hace rato de la pregunta, se me está viniendo a la mente de si se puede soñar con algo que no se ha visto. Estaba viendo ese día un estudio psicológico que hicieron de varias personas en distintas partes del mundo que tienen visión o en sueños, tienen soñado, valga la redundancia, con una persona que nunca han visto, y en que la dibujan o la describen, es la misma persona, es decir, miles de personas tienen el mismo sueño con la misma persona, o sea, sin haberla visto. Entonces, ¿cómo es que ese ser o esa persona está en los sueños de miles de personas alrededor del mundo? O es una ilusión, una alucinación colectiva, o literalmente es algo paranormal. Es lo que pusieron sobre la mesa los psicólogos en su momento, ¿no? Claro. Me imaginé así como que has visto a esta persona y sale la foto de Luisito Comunica, ¿no? ¿Has soñado con esta persona? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Porque inclusive creo que alguien lo publicó en internet y pues dicen que muchas personas hablaron y dicen que sí la habían visto en sus sueños. ¿Hay una vida real? Creo que lo he visto. Se parece a Gerardo. ¿Has soñado con él? Sí, más o menos. Dinero, ¿Has soñado con este hombre? Se robó mi corazón, Bueno. Chequen ese comentario de Diego. Sí, es ese. Pero eso tiene una explicación, si no me equivoco. No recuerdo, la verdad, se las debo, lo voy a investigar, pero sí sé que es como, bueno, es más un fenómeno social, me parece, más que individual. Dice, yo creo que el miedo en la oscuridad sería más cultural, es algo que se te va inculcando inclusive de manera inconsciente, porque hasta dentro de la cultura popular existen diferentes formas de miedo. Pero ¿qué formas de miedo? Sí ¿Qué formas de miedo existen? Y de todas formas, si es cultural. Sí, claro. ¿De dónde? Depende también del lugar. Porque, por ejemplo, visité en alguna ocasión unas grutas y hay un punto de la cueva en la que
hay una oscuridad absoluta. Entonces nos comentaba el guía que si permaneces más de una hora con esa oscuridad absoluta, empiezas a tener alucinaciones y pierdes la cordura. O sea, es muy peligroso también tener una oscuridad absoluta. Entonces también se puede aludir a que como nosotros nos basamos de estímulos externos, al perder un sentido, obviamente los demás van a colapsar o de alguna manera te vas a asustar o no sé cómo se le podría decir a eso, ¿no? Sí, es que no sé si han visto ustedes, por ejemplo, ya que tocas este punto, un tiempo se estuvo comentando en general esta parte de que nosotros reproducíamos nuestra vida como una película, como si tuviéramos una cinta en nuestra cabeza y se está reproduciendo constantemente la realidad. O sea, eso es algo como que muy real, ¿no? Al producirse, ajá, como si fuera una película. Sí. O sea, realmente, ¿dónde se produce la realidad? Y hay que estar conscientes de ello en nuestra cabeza. Entonces, esta percepción de la realidad o la realidad que nosotros queremos ver y observar, realmente todo pasa dentro de nosotros, que necesitamos ciertos estímulos. Sin embargo, al entrar en una zona muerta o por así decirlo, como decía Gerardo, en una zona de completa oscuridad, sin sonidos, ahora sí que sin visiones, el cerebro empieza como que a crear sus propias visiones, ¿no? Porque constantemente está acostumbrado a percibir esos estímulos externos, ya sea sonidos, ya sea veos o ver los reflejos en los objetos. Textura. Entonces, y también sensaciones. Entonces, el cerebro está hecho para eso. Y en ausencia de, crea las suyas, porque así está acostumbrado. O sea, imagínate, miles de años de estar acostumbrados a estar así, ¿no? Y lo pones en un punto muerto y el cerebro pues sigue trabajando, no se va a detener, ¿no? Porque está acostumbrado a ello. Es muy interesante que eso de las cavernas. Hay un ejercicio. Perdón, ¿vas a decir algo, Gerardo? No, era nada más para tocar el tema bueno, para cerrar el tema de la Edad Media. Al principio se le asignaba esos trastornos mentales a demonios. Más adelante, con Galeno, se dio una reinterpretación o se estudió mejor los trastornos mentales y, como comentabas, ya se empezó a asignar esos trastornos que estaban en el cerebro. E incluso el alma tiene un espacio en el cerebro, no se encuentra en otro lado, sino más que en el cerebro. Entonces, con el galenismo ya empezaron a estudiar más cómo funciona el cerebro y en qué parte del cerebro se encuentran esas características que te hacen o no alucinar, y dependiendo de eso te dan un tratamiento. También se menciona dentro de esa época, en la Edad Media, al amor heroico o el mal de amores. Desde el siglo I de nuestra era se ha estado estudiando ese tipo de... Bueno, en ese entonces no era una depresión, simplemente eran un conjunto de síntomas que tú tenías cuando no eras correspondido por una mujer. ¿Ok? Entonces, ese mal de amores era que de repente bajabas de peso, no te alimentabas bien, estabas deprimido, te querías morir, etcétera. Entonces, eso, dependiendo de la época también, son los trastornos mentales que surgen. En esa época se creía en demonios y también se creía que el mal de amores producía, era un trastorno por separado. Ahora ya vemos que hay muchos tipos de trastornos. También está la depresión, que es un tema bastante extenso, ¿no? Y también muy, muy delicado. Pero sí tiene mucho que ver la época en la que se está tratando a los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, sí, puedes continuar con el tema que estabas hablando. Creo que se fue. Claro, se fue, no te preocupes. Pues sí, o sea, ya retomando el tema, por ejemplo, de la pregunta de qué es algo cultural esta parte de los miedos, sí es algo cultural, como por ejemplo lo que decías tú, no es lo mismo lo que se creía en la Edad Media sobre lo sobrenatural que lo que se crea ahora, y pues obviamente se han sumado bastantes creencias. Ahora,
¿Saben? En cuanto a la pregunta que formularon hace rato de si tú puedes soñar o tener visiones de algo que no conoces, eso me hace pensar en Lovecraft, en el terror cósmico. Igual, pues, imagínate el grueso de la creatividad de Lovecraft al crear, pues, seres de otras dimensiones con características como que no bien establecidas y definidas. Y me gustaría, pues, me gustó mucho esa pregunta, ¿no? De si puedes soñar con algo que no conoces, ¿no? Como una realidad paralela o distinta. Pues tenemos allá a Lovecraft como ejemplo, ¿no? Igual, otra alucinación colectiva es la de los ovnis. ¿Recuerdan la película de Cuarto Contacto? Los ovnis. Sí, me ajá, acuerdo. Ajá, entonces, un psiquiatra, si no me equivoco, empezó a entrevistar pacientes que decían que tenían un sueño recurrente con unos seres así como que redondeados, con ojos así como medio ovales y todo ese rollo. Entonces, eso también es parte de la cultura, ¿no? Porque en Estados Unidos se dio un boom sobre este tema de los ovnis y pues obviamente se convirtió en algo tan arraigado, tan cultural. Y también, pues, si tú ves la cronología de cómo fueron cambiando a través del tiempo la apariencia de los ovnis, no sé si en alguna ocasión lo has visto, ahí se ven los cambios que han tenido con los años, la apariencia y las formas de las naves. Igual es un caso también muy interesante, ¿no? Sobre cómo la cultura influye en los individuos para que se generen este tipo de alucinaciones o de creencias, que ellos realmente lo viven como si fuera algo pues muy real, porque es algo que están sintiendo, a lo mejor están experimentando y están viviendo, ¿no? Entonces, así como lo de acá, ¿no? Por ejemplo, me queda claro que lo que pasó acá en Yucatán con referencia a que apedreaban los búhos era producto de, por ejemplo, de delirios de la gente, ¿no? O sea, creencias que atribuían a un objeto con algo sobrenatural, ¿no? En este caso con un animal, ¿no? No un objeto, sino con un búho, ¿no? Y, vamos a apedrearlo porque es un ave de mal agüero, ¿no? Que culturalmente así se creía por los mayas, ¿no? Entonces, esto da paso. ¿Perdón? ¿El chupacabras también? Ah, sí, el chupacabras. Otro ejemplo es la mujer lobo. ¿Te acuerdas? En Cancún se dio mucho lo de la mujer lobo. Ah, sí, la mujer lobo. Yo me encontré gente que juraba y perjuraba haber visto a la mujer lobo. Yo nunca la vi, la neta. No manches. Sí, y ahí se da una historia colectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos ha pasado que estamos yendo de viaje y de repente vemos personas con muy poca ropa caminando a la mitad de la noche en medio de la nada. O sea, igual esas personas tienen algún tipo de trastorno. Entonces, ya se genera algo colectivo. Entonces, todos tienen miedo a que se te va a aparecer algo en la carretera o X o Y, pero muchas veces son personas que están caminando, que están vagando por sin rumbo, ¿no? Oye, y aparte, Gerardo, en ese punto que comentas, por ejemplo, tú puedes ir por la carretera y bueno, hay el cerebro, ¿no? Hablando a través de la parte de las alucinaciones. Cuando una persona va mucho tiempo en carretera, no sé si les ha pasado a ustedes, porque yo no tengo coche, pero ustedes me dirán si tienen por ahí uno. Pero lo he vivido porque un día iba de pasajero. Bueno, la cosa está en que cuando vas por carretera en la noche y después de un determinado tiempo de ir, tu cerebro empieza a crear formas o imágenes. El mismo cerebro como que necesita, no diré necesitar, pero digamos que procesar está esta creación de estímulos nuevos cuando ya no ve estímulos precisamente o cuando ya todo es muy igual, ¿no? Tiene como que este procesamiento de imágenes que siempre da sentido como que a cosas nuevas, y esto hace que aparezcan, en este caso, pues estas personas desnudas, ¿no? Entonces, a lo mejor tú estás yendo por la carretera, ves estas personas desnudas, pero en realidad no existen, solo es un juego, ¿no? Por decirlo así, del cerebro. Pero a base de eso, pues tú dices, no manches, ahí en la carretera, kilómetro 31, me encontré unas personas desnudas, ¿no? Y todas las personas que vayan, a lo mejor ya predispuestas, pueden empezar a tener estas... porque a veces incluso la sugestión no misma, porque recordemos que el mismo cerebro también puede crear, pero puede llevarte a tener estas pues ahora sí que estas imágenes, ¿no? Estas escenas. Lo de Lovecraft, no sé, o sea, digo, al final sí he leído Lovecraft, sí tiene monstruos muy fantásticos,
pero Pero al sí, final pues es lo no, mismo, ¿no? Parte de un claro. hecho ya concreto, o sea, te habla con un lenguaje que ya existe, no te dice algo Ah, que, sí, no ya, te ya, ya. menciona algo que ya no existe. Entonces, lo mismo, o sea, siempre lo mismo que creemos algo, pues es parte Ujú. de lo que ya se conoce, ¿no? Pero Es bueno, como ese A lo es que el me, punto. crear un ujú. nuevo color. ¿Cómo? a lo que, Puedes a lo crear que me un nuevo refería, color. ujú. No Ajá, escuché bueno, ninguno. no sé, espérate. A ver, no, fíjate que a lo que me refería era, no sé si a Te eso escucho. preguntó en específico este chavo, Ajá. eh, era que no necesariamente vamos a soñar con algo que esté ubicado dentro de la realidad, sino que el cerebro tiene la capacidad en algún punto también de crear cosas nuevas. Sí, a partir de Ah, lo que sí. ya conoce, sin embargo, que no necesariamente va a ser como que algo muy cotidiano, no sé si me explico. Podemos tener sueños Ah, así sí, muy sí. locos que estén fuera completamente de la realidad, ¿no? O incluso en ocasiones, que yo creo que a lo mejor sí sucede, que no estamos tan conscientes de un estímulo, a lo mejor no lo conocemos como tal, sin embargo somos expuestos a él de manera muy breve, que hasta se nos olvida su existencia y sin embargo soñamos con ello. O sea, a veces como que esos estímulos se mezclan en un conjunto de estímulos que a lo mejor creemos que no conocemos y se crea algo en nuestra mente y decimos, ah, caray, ¿de dónde saqué esto? Pero sí lo sacaste de algo, de la realidad, ¿no? O sea, sí lo sacaste de la realidad, pero no te diste cuenta cómo se fueron creando esos pasos para que se generara esa idea o esa imagen, ¿no? O esa realidad con la que estás soñando en ese momento. Pues sí ocurre Tu, tu, eso. tu boda con Spider-Man cantando, ¿no? Melancholy Hill en versión Ah, banda. oye, Pero sí. sí pasa eso. Ahí sí se puede decir, sí pasa. Muy bien. Pues entonces, ahora, bueno, hay una pregunta que me gustaría que abordáramos. ¿Cuándo, cuándo una, cuándo la alucinación puede considerarse un padecimiento o un Un trastorno? trastorno mental. Un trastorno, Ah, sí. ¿cuándo, ¿cuándo entiendo que se considera como un trastorno mental? Cuando Ujú. el paciente o la persona no lo toman como algo real, o sea, algo que existe, ¿no? Por Y es el ejemplo, único que lo el ve. caso, perdón, Es el único que lo ve también. ajá, sí, tú ves, por ejemplo, tienes una alucinación y, por ejemplo, Ajá. no sé, ves un fantasma y das por hecho de que existe, ¿no? Y ese fantasma te quiere hacer daño, ¿no? Y empiezas a tener una serie de alucinaciones que tú das por reales cuando no están en la realidad, ¿no? Entonces, esa ya, cuando pierdes tú como que cuando la persona pierde el sentido de la realidad como tal, o sea, que esas alucinaciones, por ejemplo, le hacen hacer una acción en concreto, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente un ejemplo como este señor que creó su propio sistema operativo, que él era originalmente ateo, padece de esquizofrenia, entonces, aunque Ajá. originalmente se declaró ateo, luego tuvo como que una especie de revelación, donde él se sentía en comunicación directa con Dios, entonces creó un sistema operativo como que muy complejo, como que al servicio de esa creencia, ¿no? Ese es como que un ejemplo cuando ya es una patología como tal, ¿no? O sea, hay acciones en concreto, o sea, hay cambios en el modo de vida del sujeto, cambia completamente, ¿no? Y empieza a girar en torno a estas alucinaciones o creencias, ¿no? Entonces, esa ya cuando ya se convierte en una patología, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, tener una alucinación, tú sabes que ese objeto, pues, no está ya, momentáneamente se apareció, ¿no? En tu campo visual, por ejemplo, pero no das por hecho de que sí existe, ¿no? Por ejemplo, que hay algo en mi casa, ¿no? Que constantemente me está hablando, ¿no? O escucho voces en mi cabeza. Entonces, ya cuando das por sentado, no cuestionas que eso no es real, o sea, das por sentado que es real y existe, pues es cuando ya raya en una patología, por lo que entendí. Hace rato justamente estaba escuchando hablar a un psiquiatra sobre eso.
tanto de los delirios como de las alucinaciones, en cuanto a cómo rayaban en lo patológico, ¿no? Y era eso, ¿no? Que tú das por sentado, o sea, das por hecho de que eso realmente existe, ¿no? Y hay cambios Claro, conductuales significativos. hay un audio también que me llamó mucho la atención, bueno, se hizo como un análisis a diversas personas que tienen esquizofrenia y llegaron a la conclusión o en común de que escuchaban una voz similar. Entonces, hay un video que ejemplifica lo que escuchan los esquizofrénicos y voy a poner un pedacito nada más porque sí está un poco largo y sí está un poco inquietante, ¿no? Entonces, ahí va. A ver. Lo voy a dejar hasta allá y así lo pueden buscar en YouTube, que escucha un esquizofrénico y les aparece el video. Entonces, las voces que escuchan estas personas generalmente es atacándolas como eres un tonto, eres un estúpido, ¿por qué haces eso? No te quieren. Entonces, también ahí podría desencadenar algún tipo de depresión, no lo sé. Entonces, esta gente, además de que ve imágenes que no pueden percibir otras personas, también escuchan sonidos bastante reales para ellos, ¿no? Entonces, puedes tener a una persona con esquizofrenia enfrente y él está escuchando incluso que hay un diálogo en su cabeza entre dos personas que son ajenas a él, ¿no? Entonces, sí es algo, bueno, me pongo en los pies de ellos o trato de imaginar lo que ellos ven o escuchan y sí es algo, bueno, para mí sí me daría bastante temor, ¿no? Entonces, actualmente ya se ha avanzado un poco sobre la esquizofrenia y ya hay bastantes tratamientos para ellos, ¿no? Pero sí es algo de qué pensarse, ¿no? De cuándo saber que yo estoy en lo correcto o estoy en lo real o qué es lo real, ¿no? Sí, porque de hecho el componente principal, pues, o más bien la alucinación en sí, pues lo que tiene de particular es que precisamente uno cree que es real, ¿no? Uno se hace la idea de que lo que sus sentidos están percibiendo, pues es totalmente cierto. Creo que tocamos puntos muy importantes. Tiene que ver con qué tanto afecta al sujeto en los diferentes ámbitos de su vida, ¿no? Si tú, por ejemplo, no sé, alucinas con algo, pero no te causa mayor afectación en tu vida personal o aspecto emocional, pues creo que está bien, ¿no? Pero creo que también hay que tomar en cuenta que la alucinación en los trastornos viene más como un síntoma, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer una valoración de otros síntomas primarios y secundarios para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? En este caso, pues, de estos trastornos que pueden llegar a presentar alucinaciones. Claro, y pues prácticamente eso. Claro, ¿Sí? y lo que me llamó mucho la atención es en el sistema de creencias, cómo influye tus creencias para tener o no un trastorno. Por ejemplo, en la sociedad musulmana hubo un ataque con misiles, ¿no? Entonces, la OMS envió a psicólogos y a psiquiatras para tratar a los menores de edad sobre, para ver si podrían desarrollar algún tipo de estrés postraumático. Y se vio que cuando se entrevistaba a los niños decían, no, o sea, no, ellos no tenían un trastorno, algún tipo de trastorno, porque para ellos Dios actúa, puede actuar de mil maneras, ¿no? Entonces, ellos hacen estos ataques
o esa violencia que hay en su sociedad es porque Dios así es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, estos niños no generaron ningún tipo de trastorno y pudieron seguir con su vida normal, ¿no? Claro. O sea, de hecho, es muy importante esto. Sí. ¿Vas a decir algo, Brian? no, comenta, sí. Ok. Bueno, gracias. No, pues sí, o sea, esto que dices es muy importante. La cultura influye, la cultura tiene un papel predominante en el desarrollo del individuo y de también cómo la gente pues va a tomar, ¿no? Ese tipo de casos, porque por ejemplo, hablemos de esquizofrenia y de estas personas que tienen estos delirios, ¿no? En Occidente pues se tienden a rezagar a estas personas por las creencias que se tienen. Vamos a analizar un poco, ¿no? Si hablamos desde la perspectiva religiosa, pues podemos fácilmente ver hacia atrás y analizar parte de cómo, lo que ya comentaron, ¿no? Si alguien estaba enfermo en la época cristiana, pues que estaba poseído por un demonio, ¿no? Y había que exorcizarlo, o había que apartarlo porque era una persona maldita, ¿no? Y si no tenía fe, ajá, ese tipo de cosas. Entonces, esto es muy diferente en la parte oriental, ¿no? En la parte oriental, ellos se ven más como designios de Dios, ¿no? Como personas que están iluminadas por la voluntad del Dios pues, de Dios, ¿no? O de Buda o según la religión. Y pues prácticamente pues es más fácil el poder llevar una vida con ese trastorno porque las personas lo ven como algo, si bien no normal, pero lo ven como una facultad más que como un defecto, ¿no? Entonces sí cambia. Ahora sí que el desarrollo, la perspectiva y muchas cosas. Creo que es en India, si no me equivoco. La funcionalidad, sí, creo que es en India. La funcionalidad del individuo. Sí, y por ejemplo, ya se desconectó Gilberto, pero sí me gustaría escuchar un poco sobre, por ejemplo, los sacrificios que hacían las culturas prehispánicas, y no solamente las prehispánicas, sino también las nórdicas y de otras partes del mundo, ya que ellos se ofrecían en sacrificio para sus dioses o para una buena siembra o sacrificaban animales para ellos. Y si ahora hacemos algo de ese tipo, realmente los dementes vamos a hacer nosotros, ¿no? O sea, nosotros. Pedir que oye, yo quiero hacerme en sacrificio para que llueva o para que no llueva, ¿no? Entonces, en esa época era muy aceptado, incluso era algo de honorabilidad. Una persona podía, incluso, por ejemplo, en China existe el bosque de los suicidas, ¿no? No me acuerdo de su nombre, pero ahí se respeta mucho ese tema del suicidio porque tiene que ver con el honor. Si una persona falla a su familia o a sí mismo o no logra alguna meta que tiene, pues las personas se suicidan y ahí no es tan mal visto, ¿no? Pero obviamente sí evitan que la gente se suicide, ¿no? Y también lo vemos aquí en México, las tasas de suicidio son bastante altas, ¿no? Y enfocándonos también en Mérida, influye también mucho la cultura yucateca o la cultura de mexicana, ¿no? También depende de la región en la que tú estés, cómo se asimila ese tipo de temas, ¿no? O qué tanta gente hay en depresión, porque estaba viendo un artículo y realmente un 9% de la población mundial o tiene algún tipo de esquizofrenia o también tiene depresión, ¿no? Es uno de los trastornos más comunes, entre comillas, entre la sociedad mundial, no solamente mexicana, sino mundial. Sí, de hecho, bueno, aquí Gilberto comentaba Gerardo, ahorita que te nos fuiste, que quería también como que escuchar tu opinión, ¿no? Con relación a la gente que se ofrecía, ¿no? Dijiste, Gerardo, como sacrificio. Claro, sí. Sí, por ejemplo, en el caso de, pues como comenté en principio, los egipcios, ellos sí detenían, pues, a lo que es la oscuridad, entonces tenían que... Se nos fue Gilberto. Lo alucinamos y ya no está. Bueno, esta parte que comentas, de la parte maya, es interesante, ya lo hemos platicado me parece, pero
pues vale la pena retomarlo, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Que los mayas tienen una concepción muy diferente sobre lo que es la vida y la muerte. Para ellos el hecho de morir no significaba morir precisamente, sino significaba formar parte de un todo. Entonces este mayaco decía, pues no hay bronca, ¿no? Me suicido, no, o sea, no hay bronca, me sacrifico, pero pues sé que lo Por que el yo bien soy común. va a formar parte del árbol de ceibo que sostiene el mundo, ¿no? Y pues eso hacía que el universo siguiese y ellos encontraron un sentido incluso después de la muerte. Por lo tanto, no era así como que, pues me imagino, no digo yo, no estuve ahí, pero no sé, imagino que incluso en el borde del cenote, ¿no? En esa inmensidad, pues pensaban, bueno, al menos pues va a servir para algo, ¿no? No voy a morir en vano. Y ¡pum! Se lanzaban. Entonces, fue eso internet de Gilberto. Sí. ¿Qué pasa luego? Que llega la época cristiana o llega el cristianismo más bien, ¿no? Y llega esta religión pues es más individual, el objetivo es la salvación individual, entonces ya no hay este sacrificio o no hay esa perspectiva colectiva, ¿no? Es yo voy a seguir las leyes de Dios para que me salve yo y pues lo que hagas tú no importa. Y castiga, ¿no? Lo que es el tomar la vida de otro ser humano. Entonces, para el cristianismo este es un acto bárbaro y por lo tanto pues tampoco ya se vuelve viable. Esto avanza con nosotros a lo largo del tiempo y pues naturalmente pues hoy por hoy somos personas que tienen esta religión y pues que tenemos estas concepciones en base o con base a lo que nos, por lo cual nos han formado, ¿no? En esta Claro. cuestión. Claro. Algo curioso, perdón, algo curioso, no terminar, Sí, algo curioso fíjate de los que mayas. sí, Perdóname. Nada más, sí, algo curioso de los menciónalo. mayas es que, no, checa, que ellos, habían como tres tribus en antigua Yucatán, y pues realmente no todas eran así como que guerrilleras, solo la de los mayas tal cual. O sea, es que había unos que se llamaban Itzás, los mayas y los caribes, y los mayas eran los guerrilleros. Entonces ellos eran los que hacían los sacrificios a Kukulcán. Y pues ya. ¿Qué pasó, Brian? Ajá. No, retomando, vaya todo lo que dicen de la cultura, lo que decías, cómo va cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Ese sistema de creencias. Yo creo que ya a manera de comentario así general, pues ya Ujú. tomando en cuenta todas estas perspectivas, todos estos comentarios sobre religión, el mundo sobrenatural, la cultura, bueno, en las diversas culturas también, yo creo que lo sobrenatural es más viejo que la misma ciencia, que la ciencia misma, mejor dicho. Entonces, yo creo que siempre vamos a seguir teniendo este tipo de visiones, alucinaciones, delirios en referencia a lo sobrenatural, porque pues es algo que ya tiene con nosotros pues más de 6,000 años, ¿no? Entonces, estamos hablando de que todavía en la parte psiquiátrica pues tenemos poco más de 200 años, entonces yo creo que este contacto con lo sobrenatural va a seguir existiendo, ¿no? Y va a durar al paso del tiempo, sobre todo si existen las alucinaciones, tanto en personas sanas como en personas con alguna patología psicológica, ¿no? Ya a manera pues general, ¿no? Ya aterrizando este tema, y uno de los motivos por los cuales pues quise que se toque ese tema, sobre todo por esto, ¿no? De que ya estábamos empezando a meternos en las cosas sobrenaturales y va de la mano con esto de las alucinaciones, ¿no? Por eso mencionaba yo desde el principio eso de que las personas, ¿no? Que ven a un pariente que ya falleció o que escuchan a un pariente que ya falleció, entonces darle explicación o luz a esos temas, yo creo que fue bastante interesante, ¿no? No sé si quieran seguir comentando algo en referencia a esto. Creo que estoy en mute.
Ay, perdón, estás en mute, Gerardo. Y ¿sabes qué? Yo estoy hablando desde hace rato también, y estoy en mute también. Creo que estaban en mute. No, mira. Retomando el comentario de Brian y de un chico que escribió que ¿quién se anima a hacer un ritual, no? Sí, los rituales, en alguna sesión se tocaron los rituales creepypastas. Son rituales que no se recomiendan hacer, no porque vayas a ver bueno, muy probablemente veas algo, ¿no? Entonces, no quiero decir que no existen o que existen los fantasmas o lo sobrenatural, ¿no? Simplemente yo creo que sí, lo que tú crees, lo creas. Entonces, si tú haces un ritual y tienes unas creencias muy arraigadas sobre cualquier tema, obviamente vas a ver algo. Y no es recomendable porque te puede dejar algún trastorno mental. Ya algún valiente, si se anima a hacerlo, está bien. De hecho, hay videos en YouTube donde personas hacen esos rituales y les empiezan a suceder cosas, ¿no? No sé si son reales o no. Quizá en algún otro momento, en algún otro video vamos a tocar ese tema de las apariciones o de cosas externas que ya no dependen de una creación nuestra psicótica, ¿no? Entonces, sí existen cosas que quizás nosotros no conocemos o la ciencia actual no conoce tampoco. Entonces, sí hay algún tipo o sea, sí se puede abordar esa temática, pero nosotros ahorita estamos tocando el punto de las alucinaciones desde un punto de vista religioso a través del tiempo y también científico desde el punto de vista psicológico. Y en algún otro video tocaremos ya la parte sobrenatural más detallada o qué opinan algunas religiones orientales, occidentales, qué opina el ocultismo, qué opinan diferentes tipos de religiones y filosofías también, ¿no? Sobre el alma, sobre el espíritu, sobre los demonios, sobre la mente, etcétera, ¿no? Muy bien. Claro, fíjate, algo importante ya retomando ese tema que dices. ¿Han escuchado esas palabras, bueno, que mencionan cuando si juegas la Ouija, vas a abrir una puerta y la vas a dejar abierta? ¿Han escuchado eso? Déjame abrir un paréntesis con esto de la Ouija. Hay algo que se llama idea motriz. Entonces, con las palpitaciones de tu corazón, cuando dejas los dedos sobre el tablero, con tu mente empiezas a dar la respuesta. O sea, tú ya generas la respuesta que quieres que la tabla te dé, y por medio de tus pulsaciones se va moviendo hacia el sí o hacia el no o hacia alguna letra. Entonces, no quiero decir que todo sea eso denominado idea motriz. No sé, podría existir algo más allá, ¿no? Pero digo, nada más para tocar ese tema de la Ouija que me llama mucho. Sí, acá yo quiero tocar el por qué puede ser en cierta medida real lo de que se abre una puerta. Pues es que efectivamente sí abres una puerta porque tú estás educando a tu organismo en este sistema de creencias. ¿Por medio de qué? Por medio del ritual, por ejemplo, o claro, en este caso, para que se sugestione para vivir esta experiencia al máximo, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí se abre una puerta como tal porque tú estás educando a tu cuerpo en ese proceso a vivir esa experiencia. Entonces, y en algún punto vas a ver algo que no quieres ver, definitivamente. Y ese algo pues se puede quedar allá porque ya educaste, ya aprendiste a hacerlo, por así decirlo, ¿no? Tú mismo educaste a tus sentidos y al cuerpo para vivir esa experiencia tal cual, ¿no? La viven las personas que experimentan ese tipo de alucinaciones, ya sea visuales, auditivas, con lo sobrenatural, abriendo ya dando luz a ese punto, que me parece muy, muy, muy relevante, ¿no? Sobre todo de la parte ritual. Muy bien. Bueno, pues de mi parte es que todos alucinamos, en mayor o menor medida. Claro que sí. No, pues creo que todo va relacionado. Las alucinaciones, o más bien lo sobrenatural, va de la parte o va de la mano con la religión.
¿verdad? O la espiritualidad en este caso, según lo que ustedes crean. Y a su vez, esto pues da forma a las alucinaciones cuando se presentan, ¿no? Y nosotros le damos este significado a veces sobrenatural. Entonces, como un Ouroboros, un triángulo más bien, infinito, ¿no? De sucesos. Creo que la reflexión final es, para mí, el hecho de, primero que nada, pues, confiar en los sentidos y no confiar a la vez, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ya somos conscientes de que no siempre lo que se ve o lo que se escucha es cierto, ¿no? Pero también el llevarse esta parte esta parte crítica, siempre me gusta abordar esto, ¿no? La parte crítica ok, el mundo que te conforma, pues finalmente, ¿qué tan real es todo lo que ves, no? Siempre preguntarte, siempre cuestionarte todo lo que sucede. Sobre los ritos, pues realmente los ritos pues son como que sus procesos, ¿no? Que se dan de acuerdo a un significado para lograr un objetivo o algo deseado. Igual ahí sería como que analizar, ¿no? El rito que hago, ¿es un rito con sentido o es un rito? Hay lo llamado ritual vacío, ¿no? Que es algo que hacemos y no comprendemos realmente el significado. Pero yo creo que, bueno, ya en términos más generales, yo creo que realmente me llamó la atención lo que decía Brian, ¿no? Ok, con el tiempo pues vamos a seguir teniendo esas alucinaciones, pero yo creo si llegamos a un punto en donde ya no confiamos, porque tú decías, Brian, que lo sobrenatural pues es ancestral, ¿no? O sea, realmente es antes de la ciencia, Claro. antes de todo este conocimiento. Y yo digo, bueno, ahora ya tenemos este conocimiento y poco a poco, conforme avanza la época, pues vamos creyendo menos en lo sobrenatural, es la verdad, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, tú antes creías que si salías a las 12 de la noche, no sé, te encontrabas un espíritu. Hoy por hoy sales a las 12 de la noche y pues ya no importa porque tienes la tecnología. La tecnología está tomando parte, ¿no? de nuestra existencia cotidiana. Pienso que en algún punto, si la tecnología pues llega a nosotros a tal grado, pues, ¿con qué vamos a alucinar, no? Vamos a alucinar con robots, pienso, ¿no? A lo mejor. Entonces, nada más yo creo que con el tiempo me da curiosidad de ver cómo nuestras alucinaciones se transforman, cómo se van a transformar a través de los años. Eso es o a través de las épocas, ¿no? Eso es lo que me quedo en cuestión. Muy interesante, y muchas gracias también por invitarme. Saben que me gusta mucho participar con ustedes, es muy divertido. Y pues nada más invitarles también a visitar mi página, se llama Relatos Ordinarios, está en Instagram, no tiene nada que ver con alucinaciones, son aprendizajes cotidianos, pero no tan evidentes, y pues espero que sea de su agrado, ahí les espero ahí. Y pues es todo, gracias. Jera, ¿quieres decir algo para agregar a la conclusión? Otra vez estaba en mute. No, creo que ya con eso podemos cerrar. Y sí, invitarle a las personas a que esperen nuestros próximos videos. Vamos a tener otros temas también muy interesantes. Dizzy, espero que puedas también participar con nosotros. Claro que sí. También Humberto, porque a mí, bueno, en lo personal me encanta mucho ese tema de las culturas prehispánicas, ¿no? Y también el aspecto psicológico sobre todos estos temas, ¿no? Es muy bueno y les agradezco mucho su participación también. Sí, sobre Gracias. todo que empata sí, claro con que estos super temas, ¿no? Y pues ya con esta, pues nos despedimos. Agradezco igual que haya participado Gilberto y a todos los que nos estuvieron siguiendo en la transmisión. Seguiremos pues subiendo videos, compartiendo igual artículos por allá para que pues ustedes vean, ¿no? Relacionado con estos temas de a lo mejor misterio, psicología, entonces que son muy, muy interesantes. Pues les agradezco mucho que nos hayan seguido y pues nos vemos hasta la próxima con el siguiente tema. No sabemos cuál es todavía, pero lo estaremos anunciando próximamente. Perfecto. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Bye.